capítulo 14. Mateo capítulo 14, verso 23. Vamos a escudriñar las escrituras hoy. Mateo capítulo 14, verso 23. La leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Amén. Gloria a Jesús. ¿Pueden sentarse? Vamos a hablar hoy sobre lo que es el monte de la oración. Y es el tema que Dios nos ha dado en esta mañana. Y vamos a escudriñar ese Mateo 14, 23 para entender la gracia del Señor, lo que es el monte de la oración. Saludamos a todas las personas que nos escuchan en diferentes lugares de la tierra a través de los medios y les damos un abrazo de bendición a todos. Gracias, Jehová Dios, por lo que haces y gracias por lo que harás en este día. Te adoramos, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso con nosotros. Gracias, Señor. Jesucristo nos muestra la necesidad de venir a la montaña para tener esa intimidad con Dios. Pero solo la luz de la verdad nos conducirá a ella. ¿Cuál es la luz de la verdad? La palabra escrita. Solo cuando nosotros nos acercamos a esa luz, podremos encontrar no solamente la paz, sino que Jesucristo, ¿qué nos dijo en Mateo capítulo 11, verso 28? Que si venimos a Él, los que estamos trabajados y cargados, Él nos hará descansar. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Dios va a hacer hoy un proceso en su vida. Los hace en todos. Todos tenemos que pasar por procesos que a veces ni siquiera los esperábamos. Y Dios es bueno con nosotros, porque cada proceso perfecciona nuestra vida. Todos, sin excepción, tenemos que pasar por estos procesos. Pero tiene Dios algo, y su propósito es que tú y yo lleguemos al cielo. Cada dificultad abre nuestros caminos. El camino por donde debemos subir a esa montaña o a ese monte a orar. Jesús nos deja o nos da esa oportunidad y nos deja ver cuánto nos ama y en medio de ese amor, cuántas cosas puede Él hacer con nosotros. ¿Cuál es nuestro monte de oración en este tiempo? ¿Dónde está esa montaña donde tú te encuentras a solas con Dios? Es algo que nosotros tenemos que tener claro. Dios enviará su luz y su verdad para guiarnos en ese monte de oración. En ese monte iba Jesús. Él tenía un monte donde iba a orar al Padre y allí era guiado por la voz del Padre. Allí era respaldado por la voz del Padre. En Salmos capítulo 43, versos 3 y 4, nos dice la palabra: envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. ¿Qué nos guiará? La luz y la verdad de Cristo. Nos guiarán y nos conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Mire eso maravilloso que Dios nos enseña. Aquí
Dios se relaciona con nosotros a través de ese lugar de oración que preparamos y que tenemos por costumbre para encontrarnos con Él. Es allí en ese monte donde quiere darnos respuestas, quiere bendecirnos y quiere levantarnos y prosperarnos y llenarnos con su presencia. Es desde allí, mis hermanas y hermanos, desde ese monte donde estamos llamados a construir la casa del Señor. ¿Y cuál es la casa del Señor? Somos cada uno de nosotros. Entre mayor comunión tengamos con Dios, mejor está la casa de Dios. ¿Cuánto les gustaría vivir en una casa desordenada? ¿No? Ninguno, ¿verdad? Entonces necesitamos tener orden en la casa. Y la única manera que podemos tener orden en esa casa es cuando nos hablamos con Jesús, cuando nos encontramos con Él, cuando Él nos guía. ¿Cómo debemos arreglar nuestra casa? En Ageo capítulo 1, versos 7 y 8, ¿qué nos enseña Jesús ahí? Vayan ahora, dice, a los montes, traigan madera. ¿Cuál sería esa madera que nosotros conseguimos en el monte? La palabra del Señor. Tenemos que ser llenos de ella. No podemos decir que tenemos madera si no conocemos la verdad, si no tenemos grabadas las palabras del Señor en nuestra mente. Los mandatos o los mandamientos del Señor son la base central, son las columnas, son esa madera que fortalece nuestra casa. Y es importante que nosotros tengamos eso claro. Dice, entonces me complacerán en ella y me sentiré honrado, dice Dios. Cuando tú te llenas de la palabra del Señor, cuando tienes esa madera de la palabra, honras a Dios, honras a Dios. Yo no honro a Dios solamente con un testimonio, yo honro a Dios cuando estoy lleno del conocimiento de Él. Es la mejor forma que nosotros tenemos para honrar al Señor. Según la Escritura, el monte es el lugar donde habita la presencia de Dios. Éxodo 24:12. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿qué le dijo? Sube a mi monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Qué encontramos cuando vamos al monte? ¿Qué nos da el Señor en el monte? Los mandamientos que escribió con su mano. ¿Y se acuerdan qué dice Lucas 11:20? ¿Sí se acuerdan? Que con el dedo de Dios echamos fuera los demonios. A veces hay demonios que nos angustian. A veces hay demonios que nos mantienen en depresión. A veces hay demonios que nos mantienen en la pobreza. A veces hay demonios que nos mantienen en división como hogar, como familia. Pero ¿qué tenemos que hacer? Entender que con el dedo de Dios podemos echar fuera a los demonios. ¿Y qué es el dedo de Dios? ¿Qué es el dedo de Dios? Según Éxodo capítulo 31, verso 18. Los mandamientos. ¿Cuántos quieren ser liberados? ¿Cuántos lo quieren?
¿Cuántos tienen la liberación del Señor? ¿Qué tienen que hacer? Entonces, guardar los mandamientos, aprenderlos inicialmente. Y eso nos hace libres. En Cristo somos libres. Tenemos la libertad en Él a través de sus mandatos, según nos enseña la Escritura. Isaías capítulo 8, verso 18. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora ¿dónde? En el monte de Sión. Miremos la importancia que hay de tener ese monte donde nos encontramos en esa oración con Dios. Ese lugar secreto es nuestro monte para ir a encontrarnos con Dios. Pero para la iglesia, el Señor nuestro Dios y Creador escogió para mostrar su presencia y su poder, no un templo hecho por ningún arquitecto o mano de hombre, sino que su arquitecto es Dios. Dios es el arquitecto de nuestro templo en este tiempo. Él es el que coloca los fundamentos. Él es el que nos da la madera para construirlo. Él es el que nos da todos los medios para cuidarlo. Primero los Corintios 3, 16 y 17. ¿Cuál es ese templo del cual cuida Dios y nosotros debemos guardar en este tiempo? ¿Cuántos son templo de Dios? ¿Cuántos son templo del Señor? ¿Qué tienen que hacer? Cuidarlo. ¿Cómo lo podríamos destruir? Dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruye el templo de Dios, ojo con esto, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual, ¿quiénes son? Nosotros, cada uno de nosotros, santo es. ¿Cómo destruimos entonces el templo de Dios? ¿Cómo podremos destruir el templo de Dios cuando desobedecemos sus mandamientos? Ahí estamos destruyendo el templo de Dios. Y qué fácil es desobedecer los mandamientos, pero mire lo que nos dice la palabra de Dios, que si nosotros destruimos el templo de Dios, Él nos destruirá a nosotros. Tengamos cuidado con esto. Aquellos templos en plural, es decir, aquellos hermanos que son templo de Dios, pero hay algunas que son imitaciones o copias que aparentan habitar en la presencia del Señor, pero no obedecen la palabra de Dios. Tenemos una apariencia de templo, pero no somos templo de Dios, porque para ser templo de Dios tenemos que obedecer la palabra del Señor. Isaías 29:13 dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, cuidado con esto, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que mandamientos de hombres que les ha sido enseñados. ¿Cuántas veces los hombres nos colocan mandamientos en la iglesia y eso es lo que enseñamos? Todo lo que nosotros debemos obedecer es lo que está escrito en la palabra, no lo que el hombre le añade porque le parece. La organización de la iglesia, la organización de nuestra vida, todo debe estar guiado por el Señor y no por el hombre. Nosotros no podemos ser guiados por mandamientos de hombres. Tampoco podemos poner los ojos en el hombre. Tenemos que poner nuestros ojos en Dios. Allí es que está nuestra santidad. Nuestro corazón liberado, restaurado, santificado y transformado
es su santuario, el santuario de Dios. Es su tabernáculo escogido. Es donde Él quiere y llama a habitar más que en ningún otro lugar. Es un lugar que viva en santidad, que tu corazón tenga la santidad de Dios. Eso es lo que a Dios le agrada y Él quiere habitar allí. No en templos hechos por manos de hombres. Es nuestro corazón, es nuestra vida. Somos nosotros los que tenemos que mostrarnos hermosos para Dios. El lugar donde nos congreguemos es lo de menos. Si es feo o es bonito, eso no interesa para Dios. Lo que le interesa al Señor es tu corazón y mi corazón para el Señor. Hechos capítulo 17, versos 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, dice, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Qué nos enseña Dios aquí? Él no habita en templos hechos por manos de hombres. Y a veces nosotros vamos a ciertos lugares porque el templo es muy bonito, porque el templo es grande y es muy bonito. Pero allí no habita Dios. No nos sirve de nada tener un templo bien bonito si nuestro corazón está sucio, hermano. Dios habita eso en los templos de nuestro corazón o en el templo de nuestro corazón, que esté limpio, que esté aseado, que no esté contaminado. Ahí es donde Dios quiere habitar. El Señor es nuestro único dueño. Mora en nuestro corazón, justificado, limpiado, redimido y adquirido por la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que hace la sangre de Cristo? Nos justifica, nos limpia, nos redime. Eso hace la sangre de Cristo. Para que entonces, como iglesia, podamos andar en todo tiempo, que sea Él quien nos ayude en este tiempo donde podamos entender la gracia del Señor. Aquí en Hebreos capítulo 12, versos 22 y 24, que nos dice: dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial. Allí es donde Dios quiere que nos acerquemos. A ese monte que para nosotros ahora es en Jerusalén, la Jerusalén celestial. A la compañía, dice, de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, ¿cuál es el monte donde tenemos que luchar para llegar? ¿Cuál es la cima de ese monte a la que Dios nos está pidiendo que lleguemos? ¿Qué encontramos ahí? ¿Qué nos pide Dios? Dice,
al monte que por el cual nosotros tenemos que trabajar y guardar este templo santo y limpio. Cuando lo hacemos, entonces nuestra meta es el monte de Jerusalén, la celestial. ¿Cuántos quieren ir a la Nueva Jerusalén? Gloria al Señor. Allí queremos estar. Allí queremos estar. En Jerusalén, la celestial. Jerusalén, la celestial. En Salmos capítulo 132, verso 13. Porque Jehová ha elegido ¿a quién? A Sión. La quiso por habitación para sí. Allí mora Jesús. Este templo, este monte que Dios escogió para quienes obedecen en la gracia, es tu corazón para habitar allí. Y fue profetizado por Moisés, y será el mismo Señor quien nos lleve y sembrará allí, cuando nos dijo en Éxodo 15, 17, que nos dijo: tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos han afirmado. Noten cómo Dios preparó todo. Todo lo hace Él. Por eso, Él, cuando sus apóstoles le dijeron: mire esos templos tan hermosos allá en el Evangelio de San Mateo, ¿qué les dijo el Señor? De eso no, ¿qué? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. No nos preocupemos por construir templos. Preocupémonos por construir el templo de Dios. ¿Y el templo de Dios dónde está? En tu corazón, en tu vida. Tú eres el templo de Dios. Y tienes que luchar todos los días para mantener ese templo santo. Salmos capítulo 100, verso 3. Dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, note lo que dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Qué podemos nosotros hacer para Dios si Él es nuestro creador? Él nos hizo, no nos hicimos nosotros mismos. Él nos hizo. Él no habita en templos hechos por manos de hombres, ya lo miramos atrás en Hechos 17, 24. Entonces, Dios quiere eso. 1 Corintios 6, 19, ¿qué te dice? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué? ¿Qué es tu cuerpo? No los escuché. ¿Qué es tu cuerpo? Templo del Espíritu Santo. ¿Están seguros de eso? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Cuida tu templo porque no es tuyo. Dios te lo prestó para que habites ahí. Cuídalo, guárdalo. Extiende tu mano sobre él. Límpialo. No deje que se contamine. ¿Cuál es la entrada a ese cuerpo para ser contaminado? ¿Por dónde entra la contaminación a nuestro cuerpo, a ese templo, para contaminar ese templo? ¿Por dónde? Por la mente. Los malos pensamientos. Claro, los ojos los adquieren, los oídos también, y la boca también. Son esos instrumentos de nuestra mente que contaminan o que pueden contaminar el cuerpo si no lo cuidamos. Entonces, tenemos que cuidarnos de esto. Quienes habitan en las alturas del monte de Sión son quienes siguen el camino, la verdad y la vida, como el camino de la salvación y la vida eterna. Lo dice Juan 14,
6. Entonces, necesitamos cuidarnos. Quienes se dejan guiar por montes falsos, hermanos, y doctrinas diferentes de la verdad, deseando las alegorías de los hombres que nos muestran una morada que no es la correcta. Romanos capítulo 1, verso 21 al 23, ¿qué nos advierte? Pues habiendo conocido a Dios, ¿cuántos conocen a Dios? ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Cómo es conocer a Dios? Primera de Juan 2, 3 y 4, ¿qué nos dice? En esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, ¿cuántos conocen a Dios? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Si conocemos a Dios, tenemos que ser agradecidos con Él y no envanecernos en nuestros razonamientos, ni dejar que nuestro necio corazón sea entenebrecido. No nos creamos ser sabios, porque creyendo ser sabios, dice aquí, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible de hoy. ¿Cuántos cambian la gloria de Dios en semejanza de hombre cuando ustedes ponen los ojos en el pastor? Cuidémonos de eso. Ese pastor es un maestro. ¿Y qué dice Mateo capítulo 23, verso 8 y 10? Que a nadie llamemos maestro, ¿cierto? Porque el único maestro, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Yo admiro a ese pastor, no admire a Cristo. Porque ese pastor está aquí y mañana a lo mejor no esté. Pero si tú tienes los ojos puestos en Cristo, Él sí va a permanecer aquí en la tierra y allá en el cielo contigo. Tenemos que quitar los ojos del pastor. Una cosa es apreciar al pastor y otra cosa es admirarlo y idolatrarlo. Son cosas totalmente diferentes. Quien nos enseña es Cristo y su palabra, no es un pastor. Entonces, tengamos cuidado con esto. No cambiemos la gloria de Dios por imagen de hombres. Mantengámonos en el orden de Dios, que nuestros ojos estén puestos en el Señor. Amén. Salmo 68, 16. ¿Por qué observáis, oh hombres altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Así que si sus ojos están puestos en ese monte santo, donde tú vas a orar, donde se reúne ahí en ese monte con tu Creador, Él habitará en ti para siempre. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos quieren que Dios habite en ti para siempre? Eso, cuando Dios habita en ti, te da seguridad, te da paz, te da salud, te da provisión. Porque Él ha dicho que aunque padre y madre nos dejaren, Él recogerá, Él nos recogerá, ¿verdad? Ahí estamos entonces. Y Dios quiere que todos vayamos a sus pies, que caminemos con Él, que limpiemos este templo, que lo mantengamos bien aseado, que no dejemos que esta mente lo contamine. Las huestes terrenales de maldad están todos los días pendientes para mirar a ver si tú abriste esa puerta de tu mente para entrar y dañar tu vida, dañar ese templo. Las huestes de maldad no quieren que tú tengas el templo limpio.
Las huestes de maldad siempre te van a traer disgustos. Siempre te van a traer inconvenientes. Y van a colocarte palabras en tu boca para que tú contamines el templo del Señor. Pero no olvidemos que nosotros en Cristo somos más que. En Cristo somos más que. Amén. Seremos más que vencedores. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña hoy la palabra? Que vayamos al templo de Él. Que vayamos al monte de Él. Que cuidemos nuestro templo. El templo que no es nuestro, es de Él. Y que nos prestó para que habitemos temporalmente en Él. Entonces, ¿qué pasaría si tú tienes una casa y se la alquila a alguien bien bonita y ese alguien cuando se le entrega hecha pedazos? ¿Cómo se siente? Así se siente Dios con nosotros. Cuando no cuidamos su casa, cuando no cuidamos su templo. Eso que tú sentirías, lo siente Dios. Él sufre por eso. Cuidémonos entonces de esto y caminemos en el orden de Dios. Gloria al Señor. Tú eres el Dios que todo lo puede, Padre. El que todo lo hace, Señor. Aquí está nuestra vida en tu presencia. Te rogamos que obres a tu misericordia, en tu verdad y en tu amor, Padre amado. Porque solo tú eres santo y bueno, Señor. En ti conocemos la santidad y el amor. Gracias por enseñarnos a habitar bajo tu abrigo. Gracias por permitirnos estar bajo tu sombra. Oh Señor, ayúdanos a confiar en tu verdad y a guardar este templo para ti. Tú dices que si nos esforzamos por ello, tú nos librarás del lazo de la maldad, de la enfermedad terrenal. Con tus plumas, Señor, nos cubrirás y debajo de tus alas nos harás estar seguros. Señor, por eso no nos dejarás que temamos, Señor, a las cosas que el mundo tiene. Ni a pestilencia, Dios, ni a peste, Señor, ni a pandemias, nada, Dios. Porque tú nos enseñas que podremos ver caer a muchos, Señor, a nuestro lado, pero a nosotros no nos llegará. Porque tenemos ese templo limpio para ti, Señor. Señor, hoy ponemos nuestra esperanza en ti, mi Rey. Danos la fuerza para mantener limpio, Dios, nuestro templo, Señor. Que ninguna plaga, Señor, o enfermedad lo toque, Señor. Envía tus ángeles que nos guarden en todo momento y nos ayuden y nos reargullan, Dios. Para que, Señor, nuestro pie, nuestras decisiones, nuestros pensamientos no tropiecen, Señor, y tengamos que ensuciar tu templo, Dios mío. Por cuanto en ti hemos puesto, Señor, nuestro amor, nuestra confianza. Creemos firmemente, Dios, que tú nos librarás y nos pondrás en alto por cuanto hemos conocido tu nombre. Te invocaremos y tú nos responderás. Contigo, Dios, estaremos seguros en medio de la angustia. Tal vez esta semana tengamos alguna necesidad, Dios. Tú la conoces. Es más, ya la has planeado para probar y para, Señor, ayudarnos a ser más limpios para ti, Dios. Para darnos la santidad, para que la alcancemos a través de la prueba, Dios mío. Pero tú nos librarás. Tú nos glorificarás, Señor, cuando somos obedientes a ti, Señor. Y nos saciarás de salud, de larga vida. Y Padre, a través del camino nos mostrarás la salvación. Por eso, Padre, henos aquí, en medio de todo lo que tú nos das, Padre. Porque tú has venido, Dios, para guardarnos.
Tú has venido, Dios, para llevarnos de victoria en victoria, Señor. Por eso nuestro corazón te alaba en esta mañana. Y te invitamos a que vayas con nosotros todos estos 7 días de la semana y aún el resto de tiempo que nos resta de vida, Dios. Para que cada día, cuando te necesitemos, podamos ver tu bendición, tu mano extendida que nunca nos abandona, Dios. Cuando tengamos algún dolor, podamos sentir tu mano, Señor, en el lugar, Señor, del dolor. Y a través de él podamos sentir tu sanidad, tu poder, tu gloria, tu gracia, mi Señor. Aquí estamos delante de ti. Aquí estamos, Señor, de corazón. Lo ponemos a tus pies y nos rendimos a ti para que tú obres en misericordia y amor. Gracias por todo lo que nos das. Gracias, Jesús, por lo que nos diste hoy. Permítanos ser hacedores, Señor, de tu palabra y no tan solamente oidores, Señor, porque nos engañamos a nosotros mismos, Padre eterno. Que lo que nos has hablado quede grabado en nuestro corazón, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Padre de mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.